Bueno, volvimos. Y digo volvimos porque... Sí, está Latini. Uy, estoy medio full flequilludix. Todavía estaba resolviendo cuestiones administrativas. Ay, qué terrible. Sí. Qué cosa la burocracia. Qué cosa la burocracia. Sí, me pone muy mal humor. Pero bueno. Nos quita el alma. Sí, la verdad que sí. ¿Sabes qué te iba a decir? No te lo dije por fuera de aire, te lo digo al aire. Vos estás con falta de agua y yo estoy con agua de más. Ah, mira, igual ya me llegó, porque como verás tengo el pelo limpio. Sí, total, pero no sabía si te habías ido a lavar a lo de tu marido, capaz. No, fue una mañana bastante sucia. Ok. Yo tengo lo que se dice un par de goteras. Qué bajón. Sí, no pasa nada igual. Pero bueno, dicho esto, también tenemos buenas noticias, o por lo menos, no sé si buenas noticias, pero como mencionábamos antes, se ha suspendido este seminario del horror que se iba a estar dando en el Senado, patologizando nuestras identidades y tratando de quitarnos derechos, y por eso estamos en comunicación con Astor Duarte. ¿Cómo estás? Acá Inés y Latini te saludamos. Buenas. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Antes que nada, yo tengo acá tu presentación, te presentamos, pero en este programa tenemos la particularidad de pedirle a los invitados que se presenten en sus palabras un poco, porque bueno, nuestras identidades fluctúan constantemente. Sí. Bueno, yo soy Astor, soy un varón trans de 32 años, soy del DOCE, de DOCSUD de Avellaneda, soy estudiante de la Escuela de Música Popular de Avellaneda, soy presidente de ese centro de estudiantes, soy el primer presidente trans de un centro de estudiantes de la Escuela de Música Popular de Avellaneda, soy músico, toco en Sudor Marica, soy docente también. Nada, básicamente ahí voy habitando así el mundo. Hermoso, me encanta. Está muy bien. Queríamos un poco charlar con vos en torno a, estás más empapado que nosotros en torno a lo que está pasando, o lo que se iba a dar hoy en torno a este seminario que se iba a dar en el Senado, que bueno, finalmente fue suspendido. Sí, por suerte fue suspendido, y también siento que se iba a abrir un debate donde no solamente nos iban a patologizar y a seguramente a mucha gente que completó el formulario iba a ir a hablar contando vaya a saber qué cosa, de cómo sufrió o en qué le afectó la ley de identidad de género, sino que también se iba a abrir un campo a la opinión pública, ¿no? De gente con mucha falta de información, y también siento que iba a ser una oportunidad nuevamente para la comunidad trans para volver a explicar lo básico, que es, bueno, por qué una persona tiene que tener una ley para que avale su identidad, que ha pasado en este país históricamente, donde las personas trans hemos sido sistemáticamente violentadas, vulneradas, excluidas del sistema. Entonces, bueno, frente a esa falta de información y frente también a la fantasía popular que tiene el pueblo sobre qué es ser un travesti, una travesti, bueno, íbamos a salir nosotros ahí a contar un poco de qué va la cosa, ¿no? Total, sí. Que siento que esos debates quedaron un poco atrás y que hemos dado por sentado cosas que quizás hay que volver a debatirlas y a explicarlas desde nuestro lugar, desde nuestras vivencias, y también con ya 12 años más o menos de la ley de identidad de género. Bueno. Sí, no, me parece re importante, y también, además de los imaginarios que se construyen en base a nuestras identidades, hay algo también que aparece que tiene que ver con lo que está naturalizado, ¿no? La heterosexualidad cis como régimen, como una idea de algo que es natural, ¿no? Que así fue el mundo siempre, pareciera, cuando en realidad la heterosexualidad viene impuesta con esta idea de matrimonio cuando fue la colonización acá.
en Argentina, en Latinoamérica, ¿no? Es algo impuesto de organización social que nada tiene que ver con los valores que le quieren adjudicar o las cosas que quieren adjudicar ahora en una justificación de una organización, ¿no? Porque nuestras identidades son anteriores a este régimen o a esta idea, ¿no? Organizativa. No sé vos cómo lo... Sí, de hecho también siento que es tanta como ese imaginario que se crea en cuanto a lo que es ser una persona trans, travesti, no binaria, mismo también con las orientaciones sexuales, hay como una idea hecha, un imaginario colectivo de que nos hacen creer que somos distintos a ellos, a la heteronorma en cuanto a nuestros deseos, como si fuera que nosotros no podemos desear las mismas cosas que desean los heterosexuales y demás. Y a partir de esa premisa, por lo menos yo en las aulas que laburo con adultos, hablo mucho de esto, de que es importante lo personal y que no se trata simplemente de cómo yo me autopercibo o con quién yo elijo vincularme y de qué forma, sino también de que es una forma que corrompe un sistema, que es justamente la heteronorma. Uh-huh. Y que esa heteronorma no solamente es algo tan sencillo como, bueno, vos sos una mujer que se enamora de un hombre y que van a tener hijos y ya, bueno, esto está dicho y va a ser así, sino también que condiciona las formas en cómo se van a vincular, condiciona la forma de cómo se van a reproducir, por qué se van a reproducir, qué van a desear y por qué lo van a desear, qué cosas lo van a interpelar y qué cosas no. Siempre intento tratar de simplificarlo un poco más y que se pueda entender de que esto que tanto hablamos de la heteronorma para la gente que está dentro de la norma y gente que tal vez no se ha cuestionado mucho por diferentes factores de la vida, por su condición social, por su condición de familia, su condición religiosa, lo que fuera. Bueno, son debates que tenemos que empezar a dar y empezar a explicar de vuelta lo básico. Bueno, la heteronorma es esto. Y no solamente te dice cómo vas a amar, sino también te dice cómo te vas a mover en el mundo. Y en base a cómo te mueves en el mundo, el sistema se va a perpetuar o no. Y si vos te corriste un poco la norma, bueno, adicionalmente te van a dejar afuera y por eso el colectivo LGTBIQA+ es tan atacado, porque se corre la norma y está todo el tiempo cuestionándola. Claro, sí, molestamos constantemente. ¿Sabes qué? En esto que bueno, vos contabas también en tu carácter de docente y cómo tal vez abordas estas cuestiones, me parece interesante. Este programa es, creo que el programa más queer de la radio pública esta de la provincia. Sí. Creo, no, lo es. No hay justo dos identidades contrahegemónicas al aire todos los días, pero... Por vos. Bueno, perdón, hegemónica. No, esto. Y me parece interesante que por más que es así, salimos por streaming y todo, también salimos en la radio y acá ponen en el Uber, en el taxi, en los ministerios, en los lugares, está puesta esta radio y nos escuchan. Y en ese sentido me parece importante apelar a esto que decías. Esto es una oportunidad para volver a explicar ciertas cosas que es necesario y que tiene que ver con un activismo y una militancia. Y en ese sentido me gustaría, si querés contarlo un poco en clave de lo que iba a hacer hoy, sí, desde un lugar testimonial, tu experiencia, o si también querés dar como alguna información que vos creas necesaria, una persona que tal vez no está tan al tanto, podría hacerle, no sé si cambiar de pareceres, pero sí como tener una perspectiva más amplia y más atada a la realidad y a las experiencias de nuestra comunidad. Sí. Yo siento que es importante que la gente que no entiende o la gente que no sabe muy bien de qué va el ser traba, ser trabo, no binario y demás, que somos personas humanas, igual que ellos y que ellas, y
no sé, en mi caso la ley de identidad de género, yo transicioné hace 5 años en plena pandemia, y porque antes no me había cuestionado que podía hacer otra cosa, porque no tenía referentes, referentes de varones trans, me refiero, sí. Me crié con Cris Miró, con Flor de la B en la televisión, y que eso, yo me acuerdo, era chiquito y era como, ¿qué? ¿Se puede ser algo que no sos? Sí, puedes ser lo que vos querés ser, justamente. Y llegar a ese lugar, a esa reflexión, a ese sentir, está atravesado por otras cosas anteriormente a eso. Está atravesado por la lucha de clase, está atravesada también por la discriminación, por el color de piel, por tu condición social, justamente, y que todos padecemos en algún momento de nuestras vidas algún tipo de discriminación, y seguramente alguna persona que me esté escuchando ha sufrido discriminación por su religión, o por su color, o por su procedencia geográfica. Ahora, o sea, todos pasamos por esa, ¿no? Y la pregunta que yo le hago a la gente que no está de este lado, como, ¿alguna vez te discriminaron por el simple hecho de ser? ¿Alguna vez te discriminaron simplemente por ser un hombre cis, o te discriminaron simplemente por ser una mujer cis? Punto, sin ningún otro condimento. Siento que esas son violencias que vivimos la comunidad trans, y en esto de la ley, a mí la ley me transformó, porque permitió que en mi documento aparezca no solamente un género que me identifique, sino también un nombre que me identifique, y que todos tenemos derecho a nombrarnos, a tener un nombre. Y a mí particularmente el cambio registral es cuando vos vas al registro civil y decís, bueno, quiero cambiar mi género y quiero cambiar mi nombre, en caso que quieras cambiar tu nombre. Entonces se rectifican tu partida de nacimiento, y en base a eso se puede hacer el cambio del DNI. Bueno, a mí eso me permitió atenderme en el hospital público. Me permitió, yo ya estaba estudiando mi carrera en ese momento, cuando empecé a transicionar, bueno, permitió que en mi escuela me empiecen a nombrar con mi nombre, con el nombre de Astor. No sé, permitió que, no sé, me permitió ser feliz en algún punto, y no por idealizarlo, ¿no? Pero me liberó un montón, porque siempre me sentí un bicho raro, siempre me sentí diferente, porque no encajaba, tampoco encajaban en la etiqueta de lesbiana, no me sentía parte de. Y claro, cuando me di cuenta y descubrí que en realidad también podía ser un varón trans, así como había mujeres trans, y lo pude ver con mis ojos, por empezar a ver hombres trans en la calle, o en festivales, o en fiestas, o en lo que sea. Me cambió un montón las perspectivas, y eso me permitió vincularme conmigo mismo desde otro lugar, y entender de que tanto esa lucha de clase que vengo sosteniendo durante toda mi vida, que tiene mucho que ver con mi género también, tiene mucho que ver con cómo yo deseo, y no solamente cómo yo deseo siendo una persona precarizada y pobre, sino también cómo deseo siendo un hombre trans, y qué me permito desear, y qué cosas me permito en la vida diaria, que yo no sé si son preguntas que se hacen las personas cis. Yo no sé si una persona cis se pregunta por qué desea lo que desea, y si se cree merecedor de eso que desea. Hace poquito hablábamos con Mac de Santo, un amigo acá de la casa, trago y filósofo, sociólogo, un todo, artista, que todo. Y lo que charlábamos era un poco de quizás nuestras identidades son producto de esas preguntas, y no sé si nos preguntamos por nuestra identidad, no sé si se entiende, como es la forma queer.
queer y queer en un sentido disruptivo, justamente lo que significa eso. Y me parece re interesante también esto que mencionabas, ¿no? Como el cambio registral y todo lo que habilitó, porque cuando uno no tiene comodidad, ni la palabra no es comodidad, justamente, cuando tiene una angustia en relación al nombre con el que tal vez te asignaron al nacer y un montón de cuestiones. ¿Cómo funciona este sistema? Todo el tiempo te está recordando eso. Entonces, si te vas a inscribir a la facu y te nombran en la facultad delante de todo el mundo de una forma que no te represente y demás, te terminan excluyendo de ámbitos que son formativos, que te permiten el ascenso social, que te permiten un montón de cosas, y lo que eso termina generando justamente es que lleguen nada más o que tengan ciertos derechos en una amplitud mayor solamente un sector de la sociedad. O sea, pierden las garantías, y al mismo tiempo hay algo también que tiene que ver con la representación que mencionabas vos recién, que también es re importante, porque es difícil inventar algo que no conoces o sea, ver qué sentís. Digo, representación hay... representación heterosexual, cis, de varones blancos y demás hay por todos lados, y a veces incluso las representaciones que se hacen de nosotros son representaciones hechas por esos varones cis. Entonces a veces es muy difícil encontrarnos de esa forma. Entonces me parece re importante los dos puntos fundamentales que mencionás, que tienen que ver justamente con el cambio registral y con la representación, ¿no? Sí, y también en esta clave queer, que también nosotros necesitamos llegar a determinados espacios como lo es la academia. Porque dentro de la academia también, bueno, obvio que se reproduce mucho la heteronorma y también determinada forma de pensamiento crítico, ¿no? Que está más ligado a lo patriarcal, a lo capitalista también. Total. Y cuando una marica, un trabo, una traba entra a la universidad o a la facultad o a los profesorados, van un poco también en contra de esa lógica. Entonces ahí se genera, siento, ¿no?, las instancias que tenemos que empezar a ocupar, que se empiecen a mirar el mundo con determinadas lógicas queer. Y también no sé, yo tengo compañeros, de hecho de mi comisión, soy la única persona trans. En mi escuela si somos 6 personas trans, somos un montón, porque somos, no sé, 2.000 estudiantes, ponele, 2.300 para ser exacto. Ahí va. Y hay un montón de falencias todavía. También hay un montón de falencias dentro de la ley, ¿no? Por falta de capacitación de la gente que debería capacitarse y que ocupa espacios y que nos atienden en los hospitales o que nos atienden en las oficinas públicas y demás, ¿no? Que eso se puede criticar y se puede discutir un montón y se puede construir también. Pero ya de base que haya una ley que te avale y donde vos puedas ir a la facultad y que haya un DNI, que tenga tu nombre y que tenga el género que te autopercibís, eso, pero te dan ganas de... Yo cuando me hice el documento, hice el cambio, quería mostrarle mi documento a todo el mundo y claro, que todo el mundo me lo pida. Sí, unas ganas de ir a votar. Me sentía bien porque sentí que me estaba encontrando, y también esto, porque, che, loco, acá tengo un documento que me avala, ¿me entendés? O sea... Y no puedes ir contra eso, que también al mismo tiempo es una paja para las personas que no hicieron el cambio porque no los representan o no lo sienten y demás, porque que un documento te avale, bueno, para mí es importante y es importante, pero bueno, estaría bueno que simplemente la existencia nos avale en algún punto, ¿no? Sí, pero... yo me acuerdo en la facultad, allá lejos y hace tiempo, que una amiga transicionó y justamente
la nombraban por su nombre sin hacer el cambio registral. Eso estuvo buenísimo. Como que también esas garantías, ¿viste? Como asegurarte que no es necesaria la ley para que respeten tu identidad. La ley, no quiero decirle, el cambio registral para que respeten tu identidad en esas instituciones también. Obviamente que tiene mayor peso y te ahorras un montón de cuestiones también a la hora de la burocracia que pueden llegar a ser... que pueden llegar a cometer ciertos errores. ¿Sabes qué? Me gustaría, no nos queda muchísimo tiempo más porque ha venido un invitado a piso, pero me gustaría que nos cuentes, si tenés ganas, un poco en qué anda Sudor Marica. No, Sudor Marica está festejando los 10 años este año. Este viernes vamos a tocar en la imprenta Chilaver, creo que es por Boedo eso. Sí. A beneficio de Casa Mar, del Sindicato de las Trabajadoras Sexuales de Argentina. Bueno, vamos a estar ahí tocando a beneficio de ellas. Después vamos a estar el 7 de septiembre, si no me equivoco, en el Festival Malimba, en el Conex. Ahí va. Nos vamos para Rosario también, pero creo que eso es una premisa que estoy dando ahora. El día anterior nos vamos a Rosario y bueno, a fin de año se vienen también, si todo va bien, muchos festejos y bueno, eso. Hermoso, me encanta. Bueno, hablando de representación, ¿no? La representación artística es por demás importante y encontrarnos con referentes y con personas que nos representan es primero que es un mimo y después sí, que también es muy importante. Astor, no sé si te ha quedado algo por decir que quieras mencionar. Nada, eso. Empecemos a, como dijo una vez la Susi, a explicar lo obvio, ¿no? A explicar lo que dimos por sentado. Como, bueno, tal vez nuestra tarea es sacar paciencia de donde no tenemos y empezar a facilitar determinados términos y también nuestras vivencias, ¿no? Que sea algo palpable para la señora Nora, tu vecina. Sí, total. Bueno, muchísimas gracias. Obviamente que siempre este espacio abierto para vos y para tus compañeros. Así que nada, muchas gracias, Astor. Gracias a ustedes. Chao. Hombre. Nos vemos. Bueno, Astor Duarte es del DOCE, es músico, forma parte de Sudor Marica, que recién charlábamos un poco, estudiante de la carrera de música popular, presidente del centro de estudiantes, docente, nada. Sí, así que nada, un placer hablar con él. En un ratito nada más vamos a estar con Jorge Ezequiel Oveaga, que nos va a estar hablando de la voz en acción. Así que quédense, nos vamos bailando con Sudor Marica.